de San Martín, ¿no? Hagamos como Cabral, ¿eh? Pongamos nuestra vida por nuestro general, aquel que nos dio la libertad, aquel por el cual hoy podemos llamarnos una nación libre y soberana. Así que un homenaje de parte nuestra para ese hombre que puso en peligro su vida, su salud, para liberarnos como nación. ¿Cuánto más tendremos que estar agradecidos por aquel que dio su vida para darnos vida eterna? Merece toda la gloria, todo el honor y le damos gracias cada día. Leamos en Lucas capítulo 5 unos versículos que espero que el Espíritu Santo nos ayude para entender una de las formas en que Dios quiere que nos dirijamos a Él. Capítulo 5 de Lucas, versículos 12 en adelante, vamos a leer hasta el verso 16. Dice, un día Jesús estaba en un pueblo, no dice qué pueblo. De pronto llegó un hombre que estaba enfermo de lepra. Y acá en mi Biblia me hace un llamado, una explicación, que después la vamos a comentar. La lepra significa en el físico lo que el pecado significa en la parte espiritual. Una tipología del pecado es la lepra, porque se mostraba claramente en el cuerpo, en la piel, y no se podía esconder por más que se pusiera nada. Y es lo que pasa con el pecado. A veces queremos esconderlo, pero el pecado se revela en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestra manera de sentir por los demás. El pecado es parecido a la lepra en el sentido espiritual. Y este hombre, vamos a seguir leyendo, cuando lo ve a Jesús, se inclina delante de Jesús hasta tocar el suelo con la frente y le suplica. Ya vamos a ver lo que le suplica, pero hagamos un paréntesis pequeño ahí. Se inclina hasta tocar la frente con el suelo. Un símbolo, una actitud de humildad, de estar en presencia de lo supremo. Solo nos inclinamos de esa manera cuando estamos absolutamente agobiados y estamos frente a la majestad de Dios. Él sabía quién estaba presente ahí, lo que significaba esa presencia. Por eso, una de las maneras en que yo quería titular es la presencia de Jesús lo cambia todo. En la iglesia, en tu vida, en el mundo, en nuestra nación. Qué hermoso sería que el Señor ocupara el primer lugar. Porque si lo ocupa, cambia todo. La lepra se va. Quedamos limpios, absolutamente limpios. Y ese es el primer requisito para encontrarnos con Jesús, para encontrarnos con Dios. Sentirnos leprosos espirituales, sentir que somos pecadores. Hace un rato Diego nos decía y pedía que el Señor nos llenara. Pero para poder llenar, la Biblia habla de odres del vino nuevo.
Para poder llenar un recipiente, también nos habla de jarrones. La mujer que no tenía nada y tenía jarrones, el Señor le dice, pide jarrones por todos lados para que la bendición empiece a caer. Y se llenaban, y se llenaban, y se llenaban. Es lo que Dios quiere hacer a través del Espíritu Santo. Pero hay un requisito fundamental, y es que ese lugar donde tiene que entrar el Espíritu Santo, donde tiene que entrar Jesús a reinar, tiene que tener dos condiciones básicas. Primeramente, estar vacío, estar dispuestos para que el Señor nos llene de ese Espíritu, nos llene de su poder, nos llene de su esencia. ¿Cuál es la esencia de Dios? ¿Cuál es la esencia de Dios? Les voy a decir un versículo cortito de 3 letras. Dios es amor. Si queremos y tenemos nuestra vasija libre, completamente vacía de nosotros mismos, de nuestro pecado, puede ser llenada por el Espíritu Santo y puede ser llenado con el amor de Dios. Y vamos a tener el mismo amor que tienen esos jóvenes que dejaron sus casas, sus países, sus riquezas y empezaron a navegar por todo el mundo con las tormentas, con las añoranzas de sus tierras, de su familia. Y vamos a navegar por los caminos y por las sendas de Dios. Y la segunda requisito para ser llenado algo es que esté limpio. Pidámosle a Dios que limpie nuestras vidas cada día cuando vamos a Él para pedirle que nos llene. Límpianos, Señor, porque no somos merecedores, somos pecadores. Aún los que hemos recibido a Jesús y nos hemos bautizado, como decía este hombre en la calle, pedía que por favor fuéramos, porque se sentía inmundo, se sentía pecador. Y ese es el primer gran paso que tenemos que dar. Sentirnos así, vacíos y sucios, para que Dios nos limpie y nos llene de su Santo Espíritu. Sigamos. Como dijimos, Él se presentó ante el Señor sabiendo quién era. Y fíjense cómo se expresa. El segundo versículo dice, el versículo siguiente dice, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Primera parte. Segunda parte, ¿quieres hacerlo? ¡Wow! Yo sé que puedes hacerlo. Él sabía por fe, él tenía una fe que Dios le había dado de que Jesús podía sanarlo, podía limpiarlo y podía llenarlo de gozo, de alegría y de perdón. Y estaba dispuesto con su vasija hecha pedazos, llena de lepra, llena de pecado, pero dispuesto para ser perdonado, limpiado y llenado del Espíritu Santo. Y él le dice sinceramente, por esa fe que Dios había puesto en él, porque ni siquiera la fe es nuestra, la fe viene de Dios y es para darle honra y gloria a Él. Quiere decir que cuando tenemos esta actitud de este hombre leproso, de este hombre pecador como nosotros, podemos tener la misma experiencia. Yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes sanarme. Y es con la actitud que vamos cuando pedimos la sanidad por alguno de nuestros hermanos, por nosotros mismos. Yo sé que tú puedes sanarme, Señor. Sé de tu poder, sé de tu bondad, sé de tu misericordia.
puedes sanarme si quieres. ¿Quieres hacerlo? Él sabía que el Señor Jesús había sanado a muchos. Sabía de la gloria de Él, sabía de su poder. Pero no sabía si Él quería o no. Y esto nos da una idea de cómo es la voluntad de Dios. Él no conocía la voluntad de Dios. ¿La conocemos nosotros? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Vamos a leer un versículo ahí en Romanos 12 y nos va a aclarar un poquitito nuestra manera de ver la voluntad de Dios. Dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es, acá está. Llegamos al punto, o a los 3 puntos. La voluntad de Dios, en otra versión, dice, es buena, agradable y perfecta. Y este hombre que fue a Jesús sabía que Él era bueno y esperaba en su buena voluntad el milagro que Él necesitaba. ¿Quieres hacerlo? Sabía que la voluntad de Dios era buena, era perfecta y era agradable para Él. Pero no sabía si era su voluntad positiva o no. Pero la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Y seguimos leyendo, de inmediato, sí quiero, le dice Jesús, extendiendo la mano tocó al enfermo y le dijo, sí, quiero, queda sano. Gratificado y absolutamente limpio, el hombre quedó completamente sano, dice el verso 13, y después Jesús le encomendó algo. Lleguemos hasta ahí nada más. Decimos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y lo fue en este caso de este hombre. ¿Por qué? Fue buena porque su fe lo salvó. Esa fe que Dios nos da para salvarnos, también nos la da para servirlo. Quiere decir que si vamos con fe a hacer lo que Él nos manda, seguramente aunque no lo veamos, aunque no veamos los resultados en el momento, esa semilla que Dios nos manda colocar en el lugar que Él nos manda, seguramente fructificará. Porque Él es el que le da el crecimiento, Él es el que da vida y Él es el que sustenta todo el universo. La voluntad de Dios es buena por eso. Y es agradable porque ¿saben qué? Tenemos que obedecerla. Fíjense lo que continúa diciéndole el Señor. De inmediato el hombre quedó completamente sano y después Jesús les dijo, no digas a nadie lo que sucedió. La vez pasada comentábamos también algo respecto de esto. Hay gente que llama por letreros gigantes a la gente, vengan porque hoy es día de sanidad. Sin criticarlo a eso, porque por ahí alguien va por la sanidad y resulta salvo, no creo que sea nuestra manera de atraer la correcta esa, porque no sabemos si la voluntad de Dios está para sanar. Entonces digamos, venga para encontrarse con Jesús,
venga porque lo que podemos ofrecerle es la presencia de Dios. La presencia de Jesús lo cambia todo. Absolutamente todo. Entonces, ofrezcamos la presencia del Señor en nosotros. Hagamos la transferencia de esa presencia del Señor. Pidámosle que pueda estar en aquel a quien Él nos manda. Porque la obediencia es agradable. Y el Señor le dijo, no le digas a nadie lo sucedido. Y es perfecta también. Y es perfecta porque una vez le preguntaron a Jesús, hablando de la gracia y de la fe, y Él dijo que la ley estaba para cumplirse en forma personal, en forma familiar, en forma de sociedad. Hay leyes que nos hacen bien, que nos ordenan nuestro diario vivir. Y en aquel entonces, aquel que era sano de la lepra, mejor dicho, el que era enfermo de la lepra, era despedido afuera de las ciudades y solo podía venir una vez que se certificaba que estaba completamente sano. Por la gracia de Dios no pasa eso. Hoy nosotros hay pecadores que estamos arrepentidos y otros que venimos por costumbre a reunirnos. Tenemos que despojarnos de esa lepra cuando venimos a que el Señor nos llene y vamos a volver llenos siempre. Pero es perfecta porque el Señor Jesús, pudiendo decirle, queda sano, anda a divertirte, seguime a mí, anda a poner carteles de publicidad que yo sano. Pero Jesús no necesitaba eso. Jesús lo que necesitaba que este hombre arrepentido, que se sentía pecador, que había sido limpiado, cumpliera con la ley. Y entonces le dice, ve con el sacerdote y lleva la ofrenda que Moisés ordenó. Así los sacerdotes verán que ya no estás enfermo. Era lo que reglamentaba la ley de convivencia judía. Y es lo que a veces se le pide a aquellos creyentes que entran en la iglesia, si quieren ser miembros, tienen que tener casi un certificado de vida limpia. Y todos los días nos ensuciamos. Como le dijo Jesús, vamos a lavar los pies porque el andar todos los días nos hace pecar con el pensamiento, nos hace pecar con nuestros gestos, con nuestras palabras, con nuestras acciones a veces, con nuestros prejuicios a veces. Esta gente que vino a predicar se encuentra con un montón de prejuicios. Y esta gente que están llenos de pecado en el mundo, muchas veces no son atraídos por nuestros prejuicios, porque vemos el pecado como en el leproso, llenos de pudrición. Podrida llaga dice que son nuestros pecados la Biblia. ¿Lo sentimos así? ¿Sentimos esa situación delante de Dios cada vez que vamos a Él? En esa condición de pecado, nos arrodillamos espiritualmente, tocamos con nuestra cabeza en el suelo, humillados, sintiéndonos pecadores. Cuando pasa eso, es la segunda parte por cual la voluntad de Dios es perfecta. Porque ¿sabe cuál es la respuesta inmediata? El agradecimiento. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Solamente uno mostró que había recibido verdaderamente la sanidad interior que le llaman el Espíritu Santo. Volvió agradecido.
Y esto nos enseña una lección muy importante. Ser agradecidos es ser verdaderos hijos de Dios. El que no sabe agradecer no puede ni siquiera servir. Porque cuántas cosas nos dio Dios con nuestra salvación, con nuestro perdón. Aparte de la vida eterna, nos dio una convivencia pacífica, nos dio un orden de vida, nos dio un montón de cosas que serían innumerables de contar. Y como Jesús no necesitaba de la publicidad, no sabemos más de este hombre. Si lo siguió, si no lo siguió. El último versículo dice que Jesús se hacía cada vez más famoso. Mucha gente se reunía para escuchar su mensaje y otros venían para que Él los sanara. Pero la última conclusión que debemos tomar en esta noche, me parece a mí, es lo que el Señor me marcó como para que les compartiera, es la actitud de Jesús. Termina el versículo 16 diciendo, pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. Jesús no necesitaba esto, ¿o sí? Nunca podría saber lo que es ser Jesús, pero soy su hermano y vos también, porque Él nos hizo hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo somos. De todo lo que Dios tiene para Cristo, lo tiene para nosotros, porque somos coherederos de su gloria. Y como tales, nos hizo hermanos, por eso nos llamamos hermanos entre nosotros. Y hubo una profundidad aún mayor en donde Jesús quiso seguir. Ya no os llamaré siervos, sino amigos. Somos amigos de Jesús. ¿Qué tal te llevas con los hermanos, con otro amigo? Uno que piensa distinto, que es hincha de otro club, que le gustan otros colores, otra política, otra... Qué bueno que es que a pesar de nuestras diferencias podamos ser hermanos y amarnos como Jesús nos amó. Éramos enemigos, pero Él nos hizo amigos con el precio de su sangre, de su sufrimiento. Llevó en la cruz nuestros pecados para transformar nuestra manera de ser, de pensar, para transformar nuestra vida perecedera en una vida eterna. ¿Merece la gloria? Te damos gloria, honra por siempre, Señor. Y te agradecemos por haber hecho todo para que nosotros fuéramos como tú. Haznos siervos, hijos y hermanos, amigos, obedientes como este hombre. Y que tu Espíritu nos guíe para poder ser como Jesús, de bendición por donde caminaba, poder sanar heridas, poder resucitar gente que vive pero están muertos, como lo está haciendo toda esta juventud del Logos. Bendice ese ministerio, Señor, y acompáñanos en esta noche a nuestros hogares, pero que tu presencia nunca esté lejos nuestro. Que tu Espíritu nos impulse a hacer lo que Jesús hizo. Buscar el tiempo y el lugar para estar solos contigo, para cargar nuestra pila espiritual y cumplir de esa manera tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.